Y bueno, también el presidente López Obrador exhibió en su conferencia de prensa esta mañana un mensaje en Twitter del conductor Carlos Loret de Mola, que difundió una fotografía del comisionado de migración Francisco Garduño en una tienda de lujo, y también aprovechó ahí para referirse a las críticas por su manera de sentarse y de vestir. Escuchemos. Aprovechando la gira, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se fue de shopping a la tienda ultra fifí Marcus de Washington. Ya sabe, la pobreza franciscana. Lo importante es eso, ¿no? Que ya da como un hecho de que estamos en esa fase superior, porque ya pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Qué bueno que ya se aceptó. Pero este es el periodismo de antes. Lamentable, o sea, de pena ajena. Están molestísimos. Primero decían que como no había asistido a la cumbre, que no me iban a volver a recibir en la Casa Blanca, que me iban a regañar, me iban a jalar las orejas. Y el presidente Biden, repito, es un agente excepcional, un hombre bueno. Hay simpatía mutua, pero estaban esperando, ¿no?, los choques. Luego, los especialistas, ¿no?, del antiguo régimen, del neoliberalismo, internacionalistas. Pero no es visita de Estado. Y luego un experto, ¿no?, o experta. ¿Qué es una visita oficial? ¿Qué es una visita de Estado? ¿Qué es una visita de trabajo? Toda esa formalidad casi monárquica, ¿no?, los fascina. Y que no me desabroché el saco, no, pues se me iba a ver la panza. Y entonces, miren la panza, por la barbacoa y por los tamales de chipilín y los chanchamitos y los tlacoyos, y la torta de chilaquil, de la guajolota y todo eso. Pues sí, se mofa el presidente de las mofas. Y es que, en efecto, fue el presidente objeto de todo tipo de críticas que convertidas en ofensas, en agravios, en escarnios, en mofas por su visita a Washington. La oposición no ahondó en los planteamientos hechos por el mandatario ni presentó pues ninguna contrapropuesta, sino pues prevaleció la crítica superficial. Pero esas críticas superficiales no son algo nuevo para el presidente. Sin embargo, la pregunta obligada para el análisis político de México es si esas ofensas debilitan al jefe del Ejecutivo y en consecuencia dan ventajas a la oposición frente al electorado. Y la respuesta de los analistas es que no. Escuchemos a Obed Rosas con este trabajo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue objeto de todo tipo de críticas convertidas en ofensas, agravios, escarnios, mofas durante su visita a Washington, en la que se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden. La oposición no ahondó en los planteamientos hechos por el mandatario mexicano ni presentó una contrapropuesta, sino que se limitó a la crítica superficial sobre la manera en la que se sentó López Obrador, el tiempo que se tomó en leer sus planteamientos o la manera en la que iba vestido. En Twitter, por ejemplo, se colocó la tendencia mamarracho, un intento por hacer ver al presidente de México como alguien que no merece respeto por su manera de vestir, su forma de hablar o por su forma de sentarse o ponerse de pie. Las ofensas, aunque han arreciado desde que ocupa Palacio Nacional, no son nada nuevo para López Obrador. Una élite del sector empresarial pagó una campaña en las elecciones presidenciales de 2006 para colocar la idea de que era un peligro para México. Pero a otros niveles, esa ofensa parece un ramo de rosas. Los agravios suelen ser escatológicos e incluso peores, contra sus hijos o contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Analistas consultados descartaron que esas ofensas debiliten al jefe del Ejecutivo Federal y, por consecuencia, den ventaja a la oposición frente al electorado. El crecimiento del López Obradorismo ha sido exponencial, con una popularidad arriba del 60% en apenas unos años, mientras que la oposición sufre una sangría territorial y a duras penas ha podido mantener bajo sus colores algunos estados. Que ha quedado claro que no saben de lo que están hablando, que desconocen la nueva dinámica diplomática que se está haciendo, que han quedado rebasados y les ha quedado muy grande la estrategia para con Estados Unidos del presidente. Y bueno, pues como siempre han recurrido a los insultos, a las descalificaciones, a esa suerte de sinsentidos que pues lo que dejan ver es que políticamente tienen un nivel muy disminuido y han querido manejar esto como lo han manejado antes, no es la primera vez. Recordemos cuando le tocó a la Secretaria de Economía, Tania Cloutier, ir a una reunión en el extranjero, criticaron su vestimenta, o cuando criticaron a Roberto Velasco por comer cacahuates en una mesa de conversaciones diplomáticas, o cuando criticaron a la ex Secretaria de Economía, Graciela, porque traía pantalón y no vestido. Es decir, todas estas críticas que se han ido haciendo, que está bien, bueno, puede ir bien para la política nacional, total es la manera en la que se vinculan estos discursos políticos, pero ya para un tema tan importante como lo es la relación México-Estados Unidos y la visita del presidente a Estados Unidos, pues queda claro que no están construyendo narrativas distintas, incluso más allá de los sectores opositores de partidos, sino también ciertos opinadores, articulistas, que se dieron cuenta que estaban equivocados y que también nos dimos cuenta que nos estuvieron mintiendo todos estos meses porque la realidad no era esa, ¿no? Los observadores consultados creen además que las ofensas polarizan a la sociedad mexicana y hacen poco para llevar votantes hacia la derecha o para sacarlos de la izquierda, el ala política donde se coloca López Obrador. Las mofas enojan a un sector del electorado y los radicalizan a favor del dirigente social. A López Obrador le interesa más que lo entienda la gente sencilla y común de México, a que lo entiendan los especialistas, los técnicos rebuscados que inventan lenguajes encriptados que solamente los iniciados entienden, porque eso es lo que les hace sentirse que ellos son diferentes y superiores a la mayoría de la gente. Pero la verdad, el problema que tienen quienes no entienden a López Obrador es que la mayoría de la gente en este país se identifica con él. Por primera vez, un segmento mayoritario de la población dice, es que ese presidente habla como nosotros, es como nosotros, come lo mismo que nosotros. Bueno, garnachea como nosotros, taquea como nosotros, sí. Engorda como nosotros. Pues, sí, pero me da risa. Oye, pero en el fondo tiene razón. Oye, es que si me desabrocho el botón, se me va a ver la panza. No, por favor, mejor déjese el botón, porque se lo van a comer vivo por la panza. Como se lo comen
porque no se le ve la panza con el botón abrochado. O sea, si no es una, es la otra. El tema en el fondo, Álvaro, y creo que es lo más interesante del trabajo de Obed Rosas, que se puede consultar en sinembargo.mx. Les recomiendo que se metan porque está bastante bien armado el trabajo de Obed Rosas. El tema es, a ver, ¿qué sucede con esta crítica vulgar? Todo el intento por minimizar al presidente, por hacerlo menos, hacerlo... ¿qué sucede con esa crítica? Les da a ellos, a la oposición, la convierte en una opción, digamos, frente a este personaje al que intentan disminuir. Bueno, pues no. O sea, es lo que dicen los analistas, dicen, pues no hay en las ofensas no hay posibilidad de que se construya pues un proyecto, ¿no? Pues todo lo contrario. Ok. Sí, digo, lo platicamos desde antier mismo, a raíz de las expresiones diversas que hubo, de quienes uno no puede esperar otra cosa, también eso hay que decirlo. Por ejemplo, muchas críticas, por ejemplo, con esta imagen que hemos visto de, hay pueblos originarios que tienen efectivamente la tradición de colgarle a personas distinguidas flores y panes. Y pan, pues sí. Y pan. Y cuando se toma esto como una crítica, como algo corriente, pues es ignorar precisamente lo que las costumbres que hay en nuestro país, que son diversas, y que revelan ignorancia, por lo menos, también mala fe, por supuesto, pero es ignorancia. Son muchos de los críticos superficiales, de verdad no salen de su entorno, no conocen el país. Híjole, sí, ese es un tema. Es un gran problema de mucha gente que en el mejor de los casos, o sea, cuando sale de vacaciones, pues va a los lugares turísticos nada más, pero este país hay que caminarlo, este país hay que conversarlo, a este país hay que saborearlo. Por eso cuando hablamos de los platillos que uno encuentra en todo el territorio nacional, pues esa es parte de la enorme riqueza cultural intangible de nuestro país. No solamente las culturas, las civilizaciones, sino como parte de las civilizaciones, estas aportaciones gastronómicas, pues claro, pues entonces sí, no necesariamente sube uno de peso, pero por supuesto que también hay que disfrutar las comidas y los lugares, y mucha de la gente que hace ese tipo de críticas se exhibe como un ignorante que ni conoce el país en el que vive. Sí, también, Álvaro, son círculos donde ni siquiera importa, pues, ¿no? Verte como ignorante. Está por encima la ofensa. No hay ni siquiera una construcción de un proyecto. Está por encima la ofensa. O sea, no importa que digas una tontería, no importa que cierres los ojos. O sea, una comentadora de televisión puede decir perfectamente que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Estados Unidos, como aquella comentadora que decía para que no lo vendiera Cárdenas a los nazis. O sea, y lo dice, y hay quien dice, claro. O, por ejemplo, el episodio que acabamos de pasar hace unos días, donde Alarraqui, Javier Lozano y la priistas, la señora que dirige esta revista, siempre, pues hablaban sobre la cantidad de nazis que estaban, de venezolanos que estaban entrando, bueno, como si fueran nazis para ellos, ¿no? Que de venezolanos que estaban entrando sin papeles, sin ni una sola prueba, sin un solo dato, pero no importa.
no importa siquiera que exista ignorancia, no importa que sea una aberración lo que estás diciendo, no importa que supuestamente seas periodista y te saques inmediatamente cualquier dato, que el tema no es el dato, el tema es utilizar la información para atacar a la figura del presidente. Ahora, te voy a decir una cosa, no es fácil, Álvaro, y lo decíamos cuando empezamos a hablar sobre estas críticas que le están haciendo el presidente, no es fácil incluso hablar sobre estos temas sin que se entiendan. Mira, ahorita mismo en el chat veo una persona que se llama Anabelle Cibaja, que dice, estos periodistas se graduaron en la Universidad de Pepillo, el de La Oreja. Me imagino que es algo del espectáculo, o sea, diciendo de nosotros porque estamos hablando sobre este tema. Obviamente no es fácil hablar del tema, pero se tiene que abordar, o sea, porque al final todas las tendencias colocadas para denostar al presidente también tienen autores y tienen nombre y apellido, y además detrás de eso hay una condición personal. Se trata de gente profundamente racista, se trata de gente profundamente clasista. Hoy me asombró un recorte de un caricaturista donde le dibuja las manos al presidente. Ya ves que tiene pues tiene las manos como hacia allá vamos absolutamente todos, que tiene las manos, pues es un hombre de edad que le ha jodido toda su vida, que ha andado, como él dice, se ha aflojado en terracería, que obviamente tiene los dedos de un hombre mayor, y eso es objeto de burla. Te cae que puedes burlarte de un hombre mayor como si te burlaras de tu propio padre o de tu propio abuelo. Te cae que eso es lo que quieres dibujar y eso es lo que los otros quieren de ti. Bueno, son círculos tan cerrados, Álvaro, que se alimentan, se retroalimentan entre ellos mismos. Cada vez es más obsceno lo que dices y entonces pierdes la perspectiva. Otro, por ejemplo, que le gusta dibujar a López Obrador desnudo, ¿no? Y hacerle cosas en la cola y hacerle cosas en la panza o sea, y cada vez yo lo veo yendo más al vacío. ¿Por qué? Porque los círculos en los que te alimentas, si tú te sientas con Peña Nieto, obviamente va a haber un momento que vas a terminar por no leer. O sea, son los círculos los que te alimentan y te van autorizando el siguiente paso que vas dando en tu propia radicalización. Y entonces se convierte en un circuito de radicales, hablando entre ellos. Yo veo eso y no, quiero ver sus planteamientos, quiero ver exactamente en dónde está su molestia y quiero que me expliquen por qué este señor tiene los niveles de aceptación que tiene. A pesar de que sí tiene los dedos chuecos, ¿qué? Así estaba mi padre, ¿y cuál es el problema? Así estaba mi abuelo desde los 50 años de tanto que trabajó en la mina. ¿Y cuál es el problema? Pues son hombres de trabajo. Sí, pero fíjate, Alejandro, yo creo que tú aludiste a Carlos Alarraqui y, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen los abogados. Alguien que tiene el método de decir mentira tras mentira tras mentira, porque entre más mentiras digas, más, dice él, puedes afectar a Morena. Pero ya no solamente son mentiras sobre Morena. Alguien que tiene ese método de decir mentiras, entonces la tiene como método de vida, no solamente como método de trabajo. ¿Qué credibilidad puede tener un individuo si elogia la estrategia de la mentira? No hay manera de distinguir qué es verdad de la mentira en su desempeño y también en su entorno. Bueno, si se sientan en la misma mesa y Alarraqui, Javier Lozano, la ciudadana Beatriz Pajés, que por cierto ayer se sentaron, promovió Alejandro Moreno Cárdenas, pues está perfectamente, es una mesa que gira en torno de las mentiras.
Y como ellos, esos moneros que tú refieres, y como tantos que crean, que adulteran, que manipulan, que son finalmente mentirosos profesionales, porque hay quien cobra para fabricar mentiras. Le pagan para que sea un fabricante de memes, porque muchos memes no son ocurrencias de de ciertos odiadores. Hay una estratagema y hay quienes trabajan para la fabricación de memes. Bueno, no era eso, por ejemplo, en la Operación Berlín, era una fábrica de mentiras. Así es. Una fábrica de engaños. Y bueno, ganan mucho dinero quienes hacen eso. Al-Arraqui mismo es un consultor, un publicista que gana mucho dinero por fabricar mentiras, como Antonio Solá, el creador también de esa campaña sucia del 2006, o Dick Morris, u otros consultores que se vuelven multimillonarios para mentir, para fabricar campañas de odio, para fabricar campañas de lodo, para fabricar mentiras. Y esos son los que han envenenado y siguen envenenando la discusión pública, porque aquí no encuentra uno, efectivamente, como el reportaje de Obed Rosas lo establece, y lo que dicen también Estefanía Veloz y Pedro Mellado, no hay un enriquecimiento en la deliberación pública tan no solo necesaria, sino urgente en México. El objetivo es ensuciar todo. De la misma manera que los corruptos quieren que todos seamos corruptos para entonces decir todos somos iguales. No todos somos iguales. Y de la misma manera, estos fabricantes de mentiras, pues quieren que todo el mundo sea mentiroso como ellos. Y aquí sí, uno tiene que pintar claramente su raya. Y por lo demás, Alejandro, se exhiben solos. Mira, ya ni siquiera se trata de construir, de construir una idea, de vender, pues, un planteamiento, una idea. Ya ni siquiera se trata de eso, de ser congruentes con las ideas. Por ejemplo, hoy justamente, y ahorita me voy a la noticia, pero hoy justamente hablaba Ken Salazar sobre oigan, espérenme, pues estoy sentado con el presidente López Obrador, me siento con él, pues estoy viendo los intereses, cómo quieren que lo haga. Decía Ken Salazar hoy, digo, en otras palabras, decía que le grite, que me pare yo afuera de Palacio Nacional. No lo dijo él así, pero en el fondo ese es el tema. Que me pare yo afuera de Palacio Nacional con una piedra y agarre a pedradas la ventana donde duerme el presidente, para decirle, órale, atienda a Estados Unidos, pues, ¿qué está pasando? O me siento con él, llevo a los empresarios que se sienten molestos o agraviados o quieren cerrar un negocio, se los llevo a Palacio Nacional. ¿Cómo le hago? ¿Qué hacemos? Y bueno, pues hoy justamente, Álvaro, y si me lo permiten, me brinco porque viene completamente al caso la noticia número 5, porque justamente hoy defendió Ken Salazar su buena relación con el presidente López Obrador. Dijo, dice él, que se refleja en su libertad para interceder, dice él, a favor de empresas estadounidenses y para establecer compromisos de futuro. Luego de la reunión, que ya vimos que anduvo allá en Washington con el presidente López Obrador, el embajador dijo en una conferencia en el Wilson Center que su cercanía con el mandatario mexicano le ha permitido expresarle en privado su desacuerdo con distintos temas. Y luego dijo esta frase: cuando el presidente Joe Biden me pidió ser embajador de Estados Unidos en México, todos, incluidos los embajadores más recientes ahí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener, fíjate nada más, de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador.
que él no quería tratar con Estados Unidos por lo que había sucedido en el pasado. Fíjate nada más lo que le habían dicho a Ken Salazar, que a su vez es producto de mentiras, Álvaro, que obviamente las María Amparo Casas, los Lorenzos Córdobas, los Claudios X González y todos esos grupos que tienen mucho poder y tienen presencia a través de las organizaciones que dirigen, le han llevado a Estados Unidos. Han llevado permanentemente a Washington. Obvio, fíjate nada más la revelación que hace hoy Ken Salazar, que es maravillosa, que los embajadores que habían estado antes le dijeron, es que olvídate, no vas a poder dialogar con López Obrador. Ese tipo está envenenado por el pasado. Imagínate lo que le dijeron. Y luego él dice, mi trabajo era tratar de entenderlo a él, es decir, al presidente, y hacia dónde encaminaba a México para intentar promover los intereses de Estados Unidos. También dijo que su relación con el presidente López Obrador se puede ver en los compromisos que el país ha podido venderle a México. Dice, me limitaré a señalarle los compromisos climáticos de energía y energía renovable que han hecho el presidente de México y su pueblo. Eso es promover los intereses de Estados Unidos y proteger al pueblo y a las empresas estadounidenses. Bueno, pero hace 10 minutos, Álvaro, antes de que María Amparo Casar y Lorenzo Córdoba fueran a quejarse a las embajadas y fueran sacados casi de ahí con la pregunta de ¿y por qué viene usted aquí a hablar más de su país? Básicamente, antes de que sucediera eso, la idea que se promovía entre los mismos que ahora se quejan de la relación que tiene Ken Salazar con el presidente López Obrador, la idea que promovían era ¡qué barbaridad! Pues la que cuenta Ken Salazar justamente en esa reunión en Winston Center. No, hombre, olvídense. Este presidente no va a poder dialogar con... Es más, si no nos cae una bomba atómica dentro de 15 días es por un milagro de Dios. Porque este presidente está provocando que nos suelten una bomba atómica. Ahora es lo contrario. Ahora dice, no puede ser. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que tengamos esa relación con Ken Salazar y con Estados Unidos? ¡Carajo! Es que, una vez más, Alejandro, una vez más, es la construcción de una narrativa con base en mentiras. Mentiras fabricadas, yo diría, no solamente desde que era jefe de gobierno. Yo digo, fabricadas desde que era dirigente social en Tabasco. En Tabasco, en el 88, después de que él renuncia al PRI y se va al Frente Democrático Nacional, bueno, y desde antes era calificado de comunista. Y la campaña en Tabasco era vil, incluyendo del periódico que hoy tanto quiere él, el Tabasco Hoy, que hoy tiene el diario Basta y otras bodrios que no le hacen honor al periodismo. Claro, ahora Andrés Manuel López Obrador les da millonadas y millonadas a ese grupo de los Cantón Cetina, que eran en su desempeño informativo no solamente faltos de profesionalismo, eran viles. Se volvieron amigos de López Obrador y López Obrador les da millonadas como le da La Jornada, como le da a Televisa, TV Azteca, a Por Esto allá también en el sureste. Bueno, pero la fabricación ha sido con base en mentiras. Cuando era jefe de gobierno, bueno, cuando en Tabasco se decía que quemó pozos petroleros que jamás se les prendió fuego. Las protestas que hubo, me consta porque yo ahí estuve y está escrito, eran cerrar efectivamente accesos a instalaciones de Pemex, no encender petróleo o pozos petroleros. Luego, como jefe de gobierno y la construcción de la narrativa de Felipe Calderón y ese grupo que le ha hecho un enorme daño al país con esa generación de campañas de odio.
y esa fabricación que ha ido reiteradamente creciendo en su comparación con Hugo Chávez, con Fidel Castro, y eso pues condujo, fíjate qué tanto daño, que condujo a que el propio embajador de Estados Unidos en México actual diga que los más recientes embajadores de Estados Unidos dijeron que no había forma de que pudiéramos tener diálogo con López Obrador. ¿Por qué él sí? Y ese es, yo creo que parte de esta fabricación con base en mentiras que no veo que amaine, ¿eh? Cuando se retire el ciudadano presidente, cuando termine su gobierno, ¿tú crees que van a quedarse en paz? No, hombre, si por eso el presidente va a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, porque van a estar duro y duro y duro y duro. Pues sí, pero son los viles, son los fabricantes de mentiras y los generadores de odio, esos que están en una nata que tampoco veo que tengan demasiado talento para llegarle a la gente y que puedan vencerlo en las urnas. Ya lo veremos, a lo mejor me equivoco y regresan esos odiadores para apoderarse una vez más de las instituciones de la República. Sí, bueno, importantísimo. Creo, Álvaro, aunque nos pasamos un poquito hoy en el programa, no quería dejar pasar justamente esa frase, porque dice él, cuando el presidente Joe Biden me pidió ser embajador de Estados Unidos en México, todos, incluidos los embajadores más recientes ahí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con Estados Unidos por lo que había sucedido en el pasado. Fíjate nada más, porque la idea, obviamente, que habían recibido estos embajadores y el mismo cuerpo diplomático, ¿de quién? Bueno, pues de los que estaban con Peña, también de los que, obviamente, de los calderonistas, que esos son, creo yo, Álvaro, hay de odiadores a odiadores. Y te voy a decir esto. Creo que la gente más ruin, la más vil, de donde vienen los Javier Lozano, los Alarraquis, etcétera, aunque también hay de los del PRI, pero los más ruines, Álvaro, incluso que le ganan a los que vienen de Fox y le ganan a los de Peña, son los calderonistas. Yo creo que ¿sí? No hay un perfil más ruin que el de ellos. Es de verdad, digo, hay que verlos. Te pongo 5 si quieres en la mano, pero te voy a poner uno que representa a todos. Javier Lozano, Alarcón. O sea, que hay una vileza, pues. ¿Cuál es la definición de ruin, Alejandro? A ver. Persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Vil, ahí está. Ese es, ruin, vil. Es ahí, pero no, de verdad es una cosa muy interesante, pero con lo que construyó ese equipo de odiadores que se construyó en el calderonismo es brutal, Álvaro. Creo que no ha habido un grupo así en muchos sexenios. Yo no recuerdo, pues, un grupo así. Ha habido unos poderosos, otros que se desactivan, otros. Es como es un grupo muy compacto y su herramienta es básicamente la difamación, la ruindad a la hora de tratar al otro, de ver al otro como siempre, como algo menos, en fin.